Con el gusto de siempre damos la bienvenida a la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Radio Plural. Nos complace invitarles al habitual momento de reflexión compartida. El bicentenario de la patria puede constituir la piedra angular para edificar un destino con perspectivas de esperanza. Es imposible negar, si no deseamos sumergirnos en la falacia de ocultar la realidad, que la sociedad que conformamos arrastra el dolor del fracaso que nos ha venido gangrenando a lo largo de innumerables décadas. Pobreza, marginalidad, violencia, egoísmo y corrupción, entre otros males, carcomen nuestra geografía y generan una desconfianza que obtura el camino hacia una salida virtuosa. Se suma a este infortunio una dirigencia en todos los ámbitos, en especial la política, con pereza de grandeza y un patriotismo ausente. Sin embargo, en el medio, generalmente cubierta por el anonimato más silencioso, se asiste, encarnadas en personas y organizaciones de la sociedad civil, a expresiones de solidaridad conmovedoras que suplen el abandono en que incurre esa misma dirigencia opaca. Para sorpresa del mundo, constituimos un país con creatividad, inteligencia y meritorios logros individuales, y a la vez con una singular carencia de espíritu de cuerpo, de allí nuestra malograda colectividad. El reconocimiento de nuestras debilidades es ineludible e imprescindible si anhelamos alejar los fantasmas y cimentar un porvenir alejado de las recurrentes frustraciones que nos atormentan sin solución de continuidad. El nuestro es un país que, asumiendo su pasado y su historia como aprendizajes, puede proyectarse hacia el mañana bajo un formato que vaya corrigiendo con sensatez y prudencia sus defectos más notorios. Deberíamos asumir que no se trataría de una tarea sencilla y mucho menos mágica. Insumirá tiempo, esfuerzos sostenidos y perseverancia. Los pilares de cualquier horizonte más diáfano son probablemente, entre otros, una lucha sin cuartel contra las desigualdades y otra a favor de un federalismo auténtico que nos consolide como nación. Adicionalmente, se impone una fuerte revisión de las prioridades, entre las que deben primar la educación de calidad, en especial entre los sectores más vulnerables, el cuidado de la salud y la nutrición desde temprana edad, el trabajo digno, una justicia independiente, la igualdad de oportunidades y la transparencia en todos los actos de la vida pública y privada del país. Para ayudarnos a reflexionar hemos invitado a un querido amigo, Santiago Fraga, que es el director ejecutivo de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, con quien además tenemos una relación de trabajo, de compartir y fundamentalmente de promover los mismos valores, que son los valores esenciales de la vida, como el amor, la justicia, la paz y la solidaridad. Santiago, gracias por acompañarnos, un enorme gusto que estés con nosotros y hayas también aceptado este convite. Gracias, Norberto, un placer acompañarte hoy. Por favor, una breve descripción de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, sus objetivos y prioridades, para aquellos que la conocen un poco menos, seguramente. La Vicaría de Educación es un organismo que creó el Papa Francisco en 1998, no existía un antecedente de esta envergadura, es con la preocupación de trabajar la educación en todo su espectro. Trabajamos en proyectos de diferente índole, hemos trabajado con él 15 años, los primeros 15 años de nuestra historia, y creo que quedarán también para la posteridad, digamos, una etapa de gran innovación y de mucho compromiso con la realidad de las escuelas. La realidad es que las escuelas católicas en la ciudad de Buenos Aires han crecido mucho también, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la ciudad, particularmente. Y trabajamos en todo el espectro de los temas que en una escuela pueden ser necesarios profundizar y mejorar. Trabajamos en líneas de capacitación con docentes, directivos, hacemos acompañamiento en algunos temas que pueden estar siendo hoy necesarios abordar junto con las familias también. Y siempre promoviendo iniciativas de innovación y de crecimiento. Te diría que sobre todo nuestro trabajo en la Vicaría es garantizar dos cuestiones: la primera, la inclusión, y la segunda, la calidad de la propuesta. Dos temas en los que hemos trabajado a lo largo de estos 15 años, creo que con buenos resultados. Nos consta la experiencia que tenemos con lo que ustedes hacen es exactamente en esa misma dirección. Nosotros tenemos como institución una apotegma que dice: la educación es la puerta de entrada a la libertad y la de salida de las oportunidades perdidas. Es una manera de autodesafiarnos. ¿Vos coincidís que esto es
Absolutamente, absolutamente. La verdad que creo que hay un gran desafío. Vos recién mencionabas el bicentenario, ¿no? Este grito de libertad. Me parece que es un momento para profundizar en la libertad de cómo se construye la libertad, no solo en las instituciones, sino también dentro de las escuelas. Vivimos tiempos en donde muchos de los caminos que podemos recorrer nosotros como adultos o aún los chicos se nos marquen de libertad. La gente elige. Y me parece que la elección es un aspecto central del próximo bicentenario. Sabes que coincidimos muchísimo en esta visión y en las discusiones que tenemos a veces con el Estado, en cualquiera de sus, tenemos 10 establecimientos, ¿no? Estamos en varios municipios y provincias y demás, la discusión que tenemos, pero y también con otras organizaciones sociales es, mira, tratemos de no hablar solamente de educación a secas, un poco sí, totalmente. De lo que vos decís. Educación, pero educación con contenido, educación con calidad, educación que le permita a los más pobres o empobrecidos poder tener una aspiración de un mundo y una vida diferente. Porque si vos te quedás en decir, tenemos muy buena escolaridad, tenemos escuelas, los chicos van, no, está bien, eso está perfecto, pero ¿qué le estamos dando para que estos chicos salgan de la situación de pobreza? Todavía eso hay que trabajarlo mucho más. Educación con calidad, hermano, con calidad, con innovación, con nuevas metodologías, especialmente en los sectores vulnerables. ¿Cómo es tu visión? Es interesante lo que puntualizás. Hay como distintas cuestiones, ¿no? En primer lugar, la relación con el Estado. Me parece que estamos en un tiempo donde hay que redefinir la relación entre el Estado y la sociedad. Hace 200 años era importante que el Estado garantizara y participara en la educación. Fue una demanda de la sociedad que el Estado garantizara educación. Estamos viviendo en este momento una visión tan estricta respecto de lo que el Estado puede ofrecer en materia educativa, que a veces el Estado, que tendría que garantizar oportunidades, termina cerrando posibilidades. Absolutamente. Y esto, palabra más, palabra menos, lo compartíamos en un encuentro que tuvimos en Roma, con el Papa y representantes de distintas organizaciones a lo largo y a lo ancho del mundo. Cómo el Estado ha girado de ser un garante a ser un controlador. Me parece que el Estado mismo necesita buscar espacios más de garantía que de control estricto, porque me parece que en este momento la escuela necesita reinventarse. Si pudiéramos mirar un poquito la ventana, digamos, por una ventana hacia el futuro, yo estoy seguro que vamos a encontrar otros espacios de decisión, de mayor participación juvenil, de espacios que se parecen mucho más a un club que a una escuela. Estoy 100% convencido que necesitamos abrir las puertas de los colegios y abrir las ventanas y tender puentes. Vos dijiste dos cosas que no habría que dejar pasar por alto y sería bueno a lo mejor escribir algo al respecto, ¿no? El Estado como garante y el Estado como controlador. Yo le agregaría, por nuestra propia experiencia, el Estado controlador, sin intencionalidad, se está convirtiendo en un agente contrario a la calidad educativa. Porque focaliza su rol en aspectos que son secundarios a lo central, que es la calidad educativa, la metodología, la formación, el diálogo, la apertura mental, el entender el proceso educativo mucho más amplio. Esa es nuestra propia experiencia. Sin duda es que muy importante que dijiste. Bueno, estoy escribiendo algo sobre eso a pedido de un amigo, Norberto Rodríguez, no sé. sí, me agarra con el tema fresco porque para mí es un tema central, digamos. Ciertamente hay que recuperar la iniciativa de las sociedades y sobre todo reinventar la escuela. Me parece que la reinvención de la escuela pasa por este espacio de lúdico, electivo, de contacto y de puente. En un momento me preguntabas, no quiero esquivar la pregunta, es una pregunta que no es fácil, ¿cómo tendemos puentes para generar oportunidades en los sectores más vulnerables? Y me parece que hay caminos para hacerlo, me parece que hay posibilidades de tender puentes, me parece que, para darte una respuesta incluso un poco más concreta, me parece que los centros de formación profesional, que es una experiencia que nosotros hemos desplegado bastante en la ciudad de Buenos Aires, esto se hace en coordinación con el gobierno de la ciudad, son positivas y yo creo que van a tender a crecer.
programas específicos, pasantías en empresas, hay algunas experiencias en otros lugares del mundo que son muy interesantes también en este plano. Sin duda que hay un horizonte de esperanza y de renovación. Compartimos también con la asociación valores claves. Uno de ellos es justamente este, digamos. Tiene sentido la educación porque creemos en la esperanza, porque creemos que las cosas se pueden hacer mejor. Sí, señor. Por eso todavía podemos hacer cosas juntos y con mayor intensidad con la vicaría. Fíjate vos que vos hablabas de las pasantías en las empresas. Nosotros tenemos un programa de pasantía de chicos, no en la educación formal, la educación informal, la formación de líderes. Cuatro jóvenes, adolescentes jóvenes, tienen pasantías internacionales todos los años. Ya perdimos la cuenta de cuánto. Le cambiaste la vida. Absolutamente. Le cambiaste la vida. Comienza a darse cuenta, ese chico ya cuando vuelve, ya tiene una visión del mundo totalmente diferente. Sabe que el mundo no pasa por el microcentro, ni pasa por ninguna provincia, ni pasa por la Argentina, sino que el mundo además tiene mayor complejidad. Se pueden hacer cosas extraordinarias. Y desde lo informal, que es parte del proceso educativo, no cabe ninguna duda. Absolutamente. Ahora, volviendo al tema del Estado, la discusión, a vos debe pasar lo mismo en la vicaría, especialmente nosotros en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando el Estado dice, nosotros ayudamos a la educación privada, sí. Yo automáticamente me resisto, digo, pero no, usted está equivocado, es al revés. Sí. La educación privada está ayudando, no al Estado, está ayudando a la sociedad, supliendo la ausencia del Estado. Sí. Si yo te mostrara, y vos lo debes tener también la misma experiencia, te mostrara algunos escritos, sí. Algunas respuestas, son para poner en un marco y decir, pero estamos el mundo al revés. Yo creo que durante mucho tiempo, quizás en momentos más álgidos de discusión política, esto apareció como con mucha frecuencia. Creo que estamos un poco mejor en el rubro, pero creo que hay que trabajar en esta línea del encuentro, en la línea de decir, ciertamente esto es colaborar, es decir, lo digo de otra manera, para el Estado es un gran beneficio porque el Estado no tendría cómo atender esa necesidad. Ciertamente no hay manera de hacerlo. Doy un ejemplo concreto en números para que se entienda un poco mejor. El 60% de las familias de Buenos Aires mandan a sus hijos a escuelas que son de gestión privada. Y en esto quiero romper un mito. No todas las escuelas de gestión privada son escuelas de 5.000 pesos. Más bien es la rarísima excepción. Absoluto. Una escuela, digamos, del 100% de aporte, hay unas 400 escuelas que tienen aporte en la ciudad. Una escuela con el 100% de aporte puede estar en una cuota de 800 o 900 pesos, más o menos. Eso, en los grandes números de la ciudad, significa que la ciudad gasta en gestión privada de ese 60% de las familias, solamente el 3%. O sea, la ciudad le pide impuestos al 60% de las familias y le devuelven educación solo al 3%. Sí, claro. Digo, me parece que es un ejemplo elocuente de cómo juntos podemos hacer más. Yo creo que es eso también. Creo que las escuelas trabajan juntos con las autoridades y creo que hay espacios de colaboración que son interesantes. Y creo que el resultado está a la vista. A la ciudad le resulta no solamente más económico, sino que además tiene mejores resultados. En este momento la educación, uno de los grandes temas es el abandono. Las escuelas privadas tienen una excelente tasa de continuidad y tiene que ver con el vínculo. A veces me sorprende como todavía hoy, en pleno siglo XXI, seguimos tendiendo a tener esta mirada como casi tecnocrática de la docencia, que es tan válida como decir que existe una relación. Yo lo he dicho muchas veces así, para mí la calidad empieza por la calidez. No es posible tener una relación conflictiva y que se aprenda algo provechoso en ese proceso. Y por eso experiencias como las que vos describías, más informales o no formales, nos ayudan en ese camino. Y vos a esos números tendrías que agregarle, no lo hiciste por prudencia, que la inversión edilicia, la inversión patrimonial es de privada. Imagínate que el Estado tuviera que hacer esas 400... No, imposible. Jamás. Imposible. Y en la provincia de Buenos Aires ni te cuento el drama que significa esto. Pero un ejemplo, si la ciudad tuviera no que construir esos edificios,
porque vos pensás en construirlos, vos hablás de patrimonio, yo te hablo de alquilarlos. Sí. Si los alquilara, gastaría más de lo que hoy le devuelve a las familias en sueldos docentes, claro porque sí. el aporte va solo a los sueldos docentes. Claro. Es decir, el Estado en una escuela gasta menos pagándole los sueldos a los docentes que alquilando el edificio en el que esos docentes trabajan. Absolutamente. Lo cual finalmente nos devuelve a otro tema que me parece que es más profundo, que es, creo que no solamente al Estado le resulta positivo, y creo que está a la vista, sino que además creo que las familias tienen derecho a que la educación que reciben sus hijos sea acorde a sus propios valores. Sí. Me parece que esto es un derecho irrenunciable. Me parece que Buenos Aires en particular tiene una larga experiencia, porque en Buenos Aires hay un sistema de gestión privada muy amplio, y la única manera que resiste un sistema amplio es que sea muy inclusivo. Claro. Y esto es lo que ha sucedido en la ciudad. La ciudad tiene escuelas de gestión privada que son escuelas que están dentro, en la periferia y a 1 centímetro de lugares muy empobrecidos, pero aún así uno puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires una escuela que tiene una cuota alta y sin embargo tiene un 15 o 20% de alumnos participando en esa escuela que no provienen del sector socioeconómico promedio. Y esto también me parece que tiene que ver con valorar la propuesta de gestión privada en general. Recordamos que estamos dialogando con Santiago Fraga, que es el director ejecutivo de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires. Otro tema. Vos hablaste sobre el tema de los valores. ¿No tenemos alguna discusión pendiente con algún ministro de Educación? Ajá. Discusión pendiente en el sentido positivo, ¿no? Sí. Es decir, debate para... ¿Por qué no? Creo que lo comentamos alguna vez en la charla privada. Sí. ¿Por qué no trabajar en la educación la historia de las religiones, por ejemplo? Alguna gente confunde, no. El Estado y las iglesias, o el Estado y la iglesia separado, y no es confesional. Y cuesta a veces entender, no estamos hablando de eso, no estamos hablando desde de una función, si se quiere, pastoral, una función, si se quiere, religiosa, sino una función histórica de la influencia de las religiones en el mundo. ¿Existen las religiones? Sí. ¿Han sido influyentes en el mundo? Sí. ¿Son influyentes hoy en el mundo de una manera u otra? Sí. Absolutamente. ¿Por qué no las estudiamos? A ver, creo que no sé si soy la persona más calificada en el rubro, y de hecho es un tema que tiene su sensibilidad. Yo diría esto: a veces en la Argentina nos cuesta despegarnos de nuestra propia historia, y a veces eso nos confunde. En cualquier constitución, e incluso en tratados de derechos internacionales, vos vas a encontrar el derecho al acceso a la propia religión, ¿sí? La formación espiritual y religiosa es un derecho del ser humano, porque es una dimensión del ser humano. Es decir, el 99% de los habitantes de este planeta en este momento somos creyentes en algo. Después, digamos, es distinto en qué, pero somos creyentes. Y esta es una dimensión que a veces no aparece tan clara por los conflictos que tiene en los sistemas educativos del Estado propiamente. Y creo que parte de la discusión tiene que ver con mezclar dos cosas distintas. Una es reconocer el aporte sociohistórico de las religiones en general y en particular, las ideas que han promovido, es decir, la primera defensa de los derechos del niño, la primera defensa de los derechos de la mujer los encontramos en la Biblia claramente. Tuvieron que pasar casi 1900 años para que volviéramos a encontrar la defensa de esos derechos en otras discusiones más globales. Por lo que creo que sí, que seguro que es un tema que hay que profundizar, creo que tiene que ser con mucho respeto y distinguiendo dos cuestiones que son distintas. Uno, el aporte sociohistórico, y lo otro, lo propio de una comunidad de fe. Por supuesto. Porque me parece que son dos cuestiones que son diferentes. Te los digo en sus nombres más técnicos. Una cuestión es la enseñanza de la religión, que es, digamos, evidentemente historia y cuestiones que tienen que ver con ciertos procesos y ciertas ideas y cómo se defendían ciertos valores en ciertas épocas. Y otra cosa diferente es vivir una comunidad de fe, que eso, digamos, implica algo que es completamente distinto y que es absolutamente voluntario. Es decir, aún en nuestras escuelas católicas, nosotros entendemos que, digamos, hay una dimensión que es pura y exclusivamente personal, de adhesión personal. Lo digo así:
Nosotros compartimos en nuestras escuelas católicas una invitación permanente. Nunca nos vamos a cansar de invitar. ¿Por qué? Porque entendemos que es valioso. Pero la adhesión o no es de cada persona, chico, grande o mediano. Lo sé perfectamente. Y vos sabés que cuánto ayudaría a evitar prejuicios, falsos testimonios, creencias equivocadas, si los cristianos, los católicos conocieran un poco más del protestantismo, si los católicos conocieran un poco más del Islam, si conociéramos un poco más del judaísmo, y a la inversa, si el judaísmo, si el Islam, si conocieran un poco más se evitarían un montón y trabajaríamos mucho más por lo que nos une, en todo caso, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, que lo que nos desune. Hoy es un desconocimiento. Cualquier prueba que hagas, cualquier prueba ácida, te da un resultado pésimo. Sí. Inmediatamente, y estamos perdiendo una valiosa herramienta, ¿no? En este caso quizás también puede haber en otros. ¿Cuántas escuelas tiene la vicaría bajo su órbita? Son 250 escuelas. ¿Cuánto? 250 escuelas solo en la ciudad de Buenos Aires. Qué bárbaro, ¿no? Sí, exactamente, creo que son 254, siempre va apareciendo alguna nueva, aunque parezca que no, la ciudad viene creciendo. ¿Y esto suma una cantidad de alumnos más o menos? 200.000 alumnos. Sí, son realmente muchos, más alumnos que los que tienen por ahí. Altísimo sobre la población educativa, ¿no? Sí. Esto entre primario y secundario. Inicial, primario y secundario. No estoy incluyendo en este número en alumnos, ¿no? La superior, que también son unos cuantos. ¿Y la relación de la vicaría con el Consudec cómo se da? Bueno, nosotros tenemos es decir, la vicaría es un organismo de la Ciudad de Buenos Aires, sí, claro. En este caso de la arquidiócesis. Consudec es un organismo nacional. Y los organismos nacionales tienen representaciones en esos comités directivos. Yo soy representante frente al Consudec por la arquidiócesis de Buenos Aires. Sí, sí. Decime, estamos en víspera del bicentenario que conversábamos antes. Señor. Una gran fiesta de la patria. ¿Cómo te imaginás el post-bicentenario? Tanto en términos de anhelos como en términos de realidades. La verdad que eso estamos viviendo una época dura, difícil. Digamos, la Argentina atraviesa un momento de cambio, y los momentos de cambio típicamente son duros para la población más vulnerable, y esto nosotros lo vemos claramente. Sí. Creo que a diferencia de lo que uno podría notar en otros espacios o en otros ámbitos, uno nota una cierta madurez política en el ciudadano común. Esto también, como una cierta especie de no queremos crisis cada 10 años. Me parece que esto aparece como recurrentemente, ¿no? A veces quizás nos olvidemos que tenemos solo 30 años de democracia, y que también vamos madurando en ese plano, ¿no? Si la teoría de la historia es pendular, si la historia es pendular, las democracias hacen que no sean tan pendulares, y me parece que estamos viviendo un momento difícil, pero al mismo tiempo tengo firme esperanza de que vamos a empezar a encontrar juntos soluciones de fondo para los temas que nos preocupan, ¿no? No puedo dejar de terminar el programa sin hablar de Francisco, a quien estuviste muy cerca, a quien conocimos tan bien y tenemos ese recuerdo tan grato, tan presente, tan profundo, tan permanente, ¿no? ¿Cómo estás viendo es el desafío enorme de su pontificado? Desafío para él, para la Iglesia, pero para él con esta impronta que le ha impuesto al mundo católico. Bueno, creo que realmente ha liderado un cambio muy profundo en la Iglesia. Me parece que no hay chance de vuelta atrás. Me parece que Francisco en su pontificado abrió ventanas y puertas. Me parece que salió al encuentro. A veces lo de la cultura del encuentro se malinterpreta en un sentido. La cultura del encuentro es la cultura de salir al encuentro, que es toda una actitud muy presente, digamos, en los textos bíblicos, y que tiene que ver con eso, con salir a recibir sin restricciones, salir a abrazar sin restricciones, salir a encontrar en nuestra hermandad espacios de construcción común. Me parece que lo que está haciendo es realmente muy revolucionario, usaría ese término, me parece que es revolucionario, y me parece que
durante muchos años seguiremos recogiendo los aportes que él está logrando hoy día a día. Me siento viviendo en una parte especial de la historia, no solo por haber compartido 15 años de trabajo con él, sino por todo lo que está logrando. Es decir, cuestiones muy difíciles, peliagudas, y por otro lado es lo que vemos. Es un hombre que enseguida, así como lo vemos en su cotidianeidad, en su expresión para la gente común, digamos, él es así. Es un hombre dedicado, pero no de ahora, de toda la vida. Y yo creo que ese también es un mensaje para todos los líderes mundiales. Uh-huh. Así que espero que los líderes mundiales escuchen, cuanto más los líderes de nuestro país y nosotros mismos, ¿no? Bueno. Creo que... ¿Y esperabas esto? ¿Qué cosa? ¿De Francisco? Sí, claro. Sí. Quizás hay algunas cosas que me han ido sorprendiendo, ¿no? Aún después de haber convivido, pensar que nuestra oficina está donde él ha vivido, digamos, 15 años. Y así que ha habido un diálogo cotidiano y un trabajo muy fuerte y al mismo tiempo un hombre con una enorme capacidad de trabajo. Yo siempre digo lo mismo, cuando yo iba con un tema era resuelto en el día. Un hombre con una gran capacidad para trabajar, no solamente un hombre muy espiritual, pero un hombre con una gran capacidad para trabajar. Y la verdad que en un sentido, eso, como lo conocía, no me sorprendió. Muchas declaraciones de él las podemos rastrear en expresiones de otro tiempo. Sí. Ni hablar del Olivo, que fue, el Olivo fue una iniciativa, digamos, que arrancó como una expresión. No sé si ¿conocés la historia del Olivo o no? El que está, claro, el que está en la Plaza de Mayo. Un grupo de jóvenes judíos y católicos le llevaron en el año 2000 a Juan Pablo II en la visita a Tierra Santa. Era la primera vez que Juan Pablo II celebraba misa después de 350 años. Le llevaron un olivo. Nosotros pescamos esa noticia en un medio de prensa y entonces le propusimos a Bergoglio hacer la propuesta de plantarlo en la Plaza de Mayo, pero plantarlo literalmente. O sea, agarró la pala, todavía tengo la pala en la vicaría. Plantarlo literalmente junto con otros representantes, en esta idea de que la educación la hacemos entre todos. Así que, claro, hay muchas cosas que por ahí ya a mí me resultan conocidas, hay otras cosas que me ha sorprendido notablemente, su posicionamiento, lo que ha ayudado a destrabar el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, lo que ha ayudado, digamos, a frenar algunas situaciones de conflictos bélicos muy concretos con daños terribles por generaciones y generaciones. Si su aporte en esa materia, yo creo que son enormes, sí, realmente inconmensurables, y al mismo tiempo me ha sorprendido porque son cuestiones muy difíciles. Sí. Y la Iglesia argentina, en términos generales, uh-huh, está, no digo alineada, porque no es la palabra, ¿está entendiendo el mensaje de Francisco? Y ojalá que la vicaría sí. La verdad es que creo que sí, creo que estamos en un momento en donde el trabajo que ha hecho Bergoglio todos los años aquí en la Argentina y al mismo tiempo lo que está haciendo en este momento como servicio a la Iglesia Universal son semillas que han dado mucho fruto, y yo creo que en todas, digamos, cuando uno habla de grandes organizaciones siempre hay matices dentro de las mismas ideas. Me parece que este es un momento en donde todo el trabajo que está haciendo Francisco permea, y veo, digamos, una renovación en un montón de áreas y aspectos. También es cierto que yo finalmente conozco más la realidad de la ciudad de Buenos Aires, que es en este momento está en misión pastoral del cardenal Poli, que eran amigos, así que imagínate que sí, para nosotros fue profundizar toda Yo te confieso algo, mira, que no he dicho antes, pero una de las últimas charlas que yo he tenido con él, nos daba por jubilados a ambos. Con la última charla que yo tengo con Bergoglio, ya nos saludábamos porque yo me imaginaba jubilado y él se imaginaba jubilado. Sí. Y nos imaginábamos un movimiento por ahí de digamos, con cierta picardía, digamos, de que por ahí las puertas se cerraban un poco, ¿no? Nadie imaginaba lo que después sucedió. Nosotros lo vimos en diciembre, antes de marzo. Sí. Diciembre antes de marzo, sí, prácticamente nos despedimos. Nosotros visitábamos todos los años, por lo menos 2 veces por año, uh-huh, a Navidad. Nos despedíamos. Sí, totalmente. No tengo la menor duda que se iba. Todos, además, todos. se lo notaba a él. Yo tengo
tengo un dicho para mí mismo, una convicción para mí. Si yo dudaba del Espíritu Santo, si alguna vez dudaba del Espíritu Santo, tendría que haber dejado de dudar el día que fue consagrado Papa. Vos conocías a Bergoglio del arzobispado, Sí. con su preocupación y demás, su rostro, y lo viste salir de ese balcón. Era el Espíritu Santo, no hay alternativa. Esa transformación tan brutal. Absolutamente. De hecho, en realidad, a mí el que me da la noticia es un cura, y yo le dije que me estaba haciendo una broma. Se lo dije en términos bastante más duros. Sí. Pero sí, no le creí. Lo que pasa es que después el teléfono empezó a sonar a lo loco, todo el mundo quería saber. Quería compartir la noticia, en realidad, claro. Yo estaba en ese fue una momento. cosa impresionante. Así que sí, fue una época. Sí, Santiago, muchísimas gracias por Al habernos contrario, acompañado. Gracias a vos por la invitación. Y estaremos en contacto. Muchas gracias. Ha sido Santiago Fraga, nuestro invitado hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.